Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Es un gozo tremendo el estar nuevamente congregados en este lugar para adorar juntos y exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Doy gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes y damos gracias por sus vidas y por el privilegio de poder compartir con ustedes en esta mañana hermosa y adorando el nombre de nuestro Señor. Quiero agradecer la presencia de nuestros miembros, pero también quiero agradecer la presencia de las personas que nos visitan. Si usted nos visita por primera vez, pues estamos honrados con su presencia y nos gozamos en el Señor de que usted nos acompañe en esta mañana y esperamos que usted sea bendecido en el servicio y que salga de este lugar lleno de la presencia de Dios y que Dios le bendiga, ¿verdad?, de manera especial y usted desea hacer de esta iglesia su hogar espiritual. Amado, el rol por el que estoy aquí, la razón por la que estoy aquí es porque me toca predicar la palabra y el mensaje que tengo hoy es un poquito largo, así que ya ustedes saben lo que significa eso. Les invito a abrir su Biblia en Romanos capítulo 3, verso 27 en adelante. Quiero ver si llego al 31, no estoy seguro de que voy a llegar allá, pero voy a hacer todo lo posible. Romanos capítulo 3, versos 27 en adelante. Abre tu Biblia ahí y cuando tengas tu Biblia ahí, Romanos 3, después que hablas tu Biblia en Romanos 3.27, marca Romanos 3.27 y después de eso busca Colosenses 2, 13 y 15. ¿Ok? Colosenses 2, 13 y 15. Romanos capítulo 3, verso 27 y Colosenses 2. Vamos a leer primero Colosenses como parte de la introducción. Nada más, deje su Biblia abierta ahí por favor y présteme su atención. Si ya tiene sus textos bíblicos, les voy a rogar por favor que usted me preste su atención y le voy a pedir que en este momento vayamos juntos al Señor en oración. Vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos prepare para el mensaje de esta mañana. Amado Dios, gracias por tu presencia maravillosa en medio nuestro. Gracias porque tú eres el que edifica la iglesia, Señor. Es tu iglesia, tú la compraste con tu sangre. Y por eso en esta mañana estamos reunidos en este lugar para adorarte, bendecirte y agradecer tus bondades y misericordias, Señor. Gracias por mis hermanos en Cristo. Gracias por las visitas que nos acompañan en esta mañana. Y Señor, ahora venimos ante ti, a tu palabra, que es, Señor, tu revelación. Y pedimos, Señor, que a través de ella tú hables a nuestras vidas. Que tú nos llenes de tu presencia, que tú nos transformes para la gloria de tu nombre, Señor. Y que nadie salga de este lugar como ha llegado, Señor. Usa esta palabra para bendecirnos y para transformarnos, Señor, por el poder de tu Espíritu. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad y por la oportunidad de esta mañana poder juntos compartir en tu presencia esta bendita palabra, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y te damos gracias. Amén, amén y amén. Es esencial en el mensaje del Evangelio. La cruz es esencial en el mensaje del Evangelio. De hecho, no se puede predicar el Evangelio sin hablar de la cruz de Cristo. Si usted predica el Evangelio y no habla de la cruz, usted no ha predicado realmente el Evangelio. ¿Sabe? Si usted quiere saber cómo predicaban los apóstoles, el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:23, no busquen ese texto, yo lo voy a mencionar, ¿ok? Él dice, pero nosotros, hablando de los apóstoles y los profetas, predicamos a Cristo crucificado. O sea, el mensaje apostólico era el mensaje sobre Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, ¿por qué es tan importante la cruz? ¿Qué importancia tiene la cruz para nosotros? ¿Ok? ¿Sabe? Si usted lee en Colosenses capítulo 2, que fue el texto que le dije que ustedes mantuvieran abierto en primer lugar. Colosenses 2, 13 al 15 dice, y a vosotros, dice el apóstol Pablo, hablando de la iglesia de Colosa, pero está hablando de cada creyente. Este tiene aplicación para usted y para mí. ¿Ok? Dice, y a vosotros, estando como muertos en pecado. ¿Sabe que así estaba toda persona en este mundo? Estábamos muertos en pecado, dice, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él.
Y ahora lea lo que dice después. Perdonándoles todos los pecados. ¿Sabe? Eso fue lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Cristo perdonó todos nuestros pecados. Él nos redimió. Él fue nuestra propiciación. Fue allí que Él pagó el precio por nuestros pecados y que allí nos reconcilió con Dios. ¿Comprende eso? ¿Cómo lo hizo? Verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué es el acta de los decretos? ¿Sabe? Cuando usted va a un tribunal, el fiscal prepara todas las acusaciones que él puede para llevarlo usted a convertirlo usted en culpable y que usted sea juzgado. ¿Entiende eso? Ahora, usted tiene almas y su misión es acusarnos día y noche delante de Dios. Esa acta de los decretos son todas esas acusaciones que habían contra usted y contra mí. Cada uno de sus pecados, cada una de sus iniquidades, cada una de sus violaciones de la santa ley de Dios estaban en esa acta. Y dice el apóstol Pablo aquí que él anuló, o sea, hizo nula esas acusaciones. ¿Comprende eso? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. O sea, allí fue en la cruz del Calvario que Dios perdonó todos tus pecados. Sin cruz no hay perdón de pecado. Sin cruz no hay reconciliación con Dios. ¿Ok? Verso 15 dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos ¿dónde? En la cruz. En la cruz Cristo derrotó a Satanás y sus huestes. Usted y yo no tenemos que pelear por la victoria, porque Cristo obró la victoria. Usted y yo peleamos desde la victoria, que es diferente. La victoria nuestra está en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz. Y sin cruz no hay corona de vida. ¿Ok? Ahora, lo que yo quiero que usted entienda más allá de todo esto es que Dios fue glorificado en la cruz. Dios mismo fue glorificado en la cruz. Y en estos versos de Romanos capítulo 3, versos 27 al 31, el apóstol nos enseña las formas en que la cruz de Cristo glorifica a Dios. 4 formas en que la cruz de Cristo glorifica a Dios. Bueno, este mensaje es una continuación del mensaje que venimos predicando hace 3 semanas atrás, o 4, no sé. Vimos las primeras 3 semanas, los versos 25 y 26, donde dice que la cruz glorifica la justicia de Dios, ¿cierto? Hoy voy a ir a los versos 27 al 28, donde dice que, en primer lugar, que la cruz glorifica la gracia de Dios. La gracia de Dios. Bien, fíjense cómo empieza el apóstol. ¿Dónde, pues, está qué cosa? La jactancia. Es una pregunta. ¿Sabe? Las preguntas son muy importantes. A nosotros nos gusta más a veces responder las preguntas, pero en ocasiones las preguntas son muy importantes. ¿Ok? Cuando hay una pregunta, tiene un propósito. El propósito es hacernos reflexionar, hacernos pensar. ¿Dónde está pues la jactancia? Obviamente esto está conectado al contexto, y el contexto Pablo estaba hablando de la justificación de los creyentes, que Dios es el justo y el que justifica a los que ponen su fe en Jesús. ¿Recuerda eso? Está hablando sobre la salvación. Y Pablo pregunta aquí, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Ok? La pregunta es, ¿de qué presumes tú en tu salvación? ¿De qué tienes tú que enorgullecerte en tu salvación? ¿Qué aportaste a tu salvación? ¿Sabe? Pablo dice después, la pregunta es retórica obviamente, dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahora, ¿cuál es el punto del apóstol Pablo aquí, amado hermano? El punto del apóstol Pablo, y recuerde que dijimos que estos versos son el corazón del evangelio de la gracia. Lo que Pablo está enseñando es que ningún pecador puede lograr que Dios lo acepte por medio de sus obras o sus méritos. ¿Me escuchó? Ningún pecador puede lograr que Dios lo acepte a usted por medio de sus obras o sus méritos, por nada de lo que usted hace. Recuerden que dijimos que la única justicia que Dios acepta es la justicia de Cristo. La justicia de Cristo. ¿Ok? Ahora, la Biblia nos enseña que usted y yo recibimos la salvación solo por gracia,
¿Sabe? El término gracia significa favor inmerecido. Es algo que Dios te da sin que tú lo merezcas. Y que lo hacemos solo por fe en el sacrificio sustitutorio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Esa es la base de la salvación. Fuera de eso, no hay salvación. Cualquier obra o mérito humano no tiene ningún valor en la presencia de Dios. Y como dice el doctor John MacArthur, voy a citar sus palabras: la cruz demuestra la absoluta inutilidad de que los hombres vengan a Dios a su manera y poder. Debido a que el poder de la salvación está solo en la cruz de Cristo, el hombre no tiene motivos para autocongratularse o autoenorgullecerse, y mucho menos para la se proclama ampliamente bajo el pretexto del Evangelio. Y aquí hago una pausa. ¿A qué se refiere el doctor MacArthur cuando dice que la autoexaltación que ahora se proclama ampliamente bajo el pretexto del Evangelio? Estoy seguro que la mayoría de ustedes que han venido de otras iglesias han oído predicar a muchos predicadores diciendo, dije mal lo que tenía que decir, fui redundante, han oído muchas veces decir que los pecadores aceptan a Cristo. Acepta a Cristo. Es una invitación, ¿verdad? Como que Cristo está perdido y es el pecador el que tiene que aceptar a Cristo. Como que Cristo está rogando a la puerta del pecador y que Cristo es el que acepta, el pecador es el que acepta a Cristo. Yo quiero que usted entienda, esa enseñanza está errada. Errada con H. ¿Ok? Y le voy a explicar por qué. Existen dos sistemas de teología: la teología reformada y la teología arminiana. Y ustedes dirán, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Muy sencillo. En sus notas tienen lo que voy a leer. Esto lo escribió J. Packer, que es un gran teólogo, un gran teólogo. J. Packer escribió esto. La diferencia entre ellas, hablando de las dos teologías, no es principalmente de énfasis, sino de contenido. Una proclama un Dios que salva. La otra habla de un Dios que puede ayudar al hombre ¿a qué cosa? A salvarse a sí mismo. Una visión presenta los tres grandes actos de la Santísima Trinidad para la recuperación de la humanidad perdida: elección por el Padre, redención por el Hijo y el llamado por el Espíritu, dirigidas a las mismas personas y para asegurar su salvación, ¿cómo? Infaliblemente. El otro punto de vista le da a cada acto una interpretación diferente. El objeto de la redención es toda la humanidad. El llamado a los que escuchan el Evangelio y la elección de aquellos oyentes que responden. Y niega que la salvación de cualquier hombre esté asegurada por ninguno de ellos. Las dos teologías conciben así el plan de salvación en términos bastante diferentes. Uno hace que la salvación dependa de la obra de Dios. La otra, en la obra de los hombres. Dos teologías totalmente diferentes. ¿Sabe? Nosotros creemos que la salvación es de Jehová, de principio a fin. Y eso es lo que la Biblia enseña. ¿Ok? Y vuelvo a la pregunta del apóstol Pablo. ¿De qué tienes que gloriarte en la salvación? ¿Qué aportaste tú? ¿Cómo fue que fuiste tú el que aceptaste a Cristo? ¿Cuál era tu condición al momento de la salvación? ¿Sabe? Ven conmigo, Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Dice la Escritura: y Él, hablando de Dios, os dio, ¿qué cosa? Vida. ¿Lo veis? Nos dio vida. ¿Sabe? Antes de eso usted estaba muerto. ¿Cómo yo lo sé? Dice, a vosotros, cuando estábamos, ¿cómo? Muertos. Ahora, quiero aclarar dos cosas. La palabra muerte en Escritura significa separación. ¿Me escuchaste? Hello. En la Escritura la palabra muerte significa separación. Hay tres muertes en la Escritura. ¿Cuáles son esas muertes? Muerte espiritual. ¿Sabe? Dios le dijo a Adán,
no comas del árbol de la vida, del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese día Adán comió, y ese día Adán fue expulsado de la presencia de Dios. Dios lo sacó del huerto del Edén. Esa separación que existe entre Dios y los hombres es la base de nuestra muerte espiritual. Cada persona que nace en este mundo nace muerta espiritualmente, ¿ok? Separado de Dios por el pecado. Todos. Un bebé muere. ¿Sabe por qué mueren los bebés? Porque aún cuando esa persona no tiene conciencia, por naturaleza nacemos en pecado. ¿Comprende eso? El pecado separa a los hombres de Dios. Entonces, la muerte espiritual es la separación espiritual entre el pecador y un Dios santo. En segundo lugar está la muerte física. Santiago 2:26 dice que la muerte física es la separación del cuerpo y del alma. Cuando una persona fallece, su alma y su espíritu parte, y esa persona, el cuerpo, queda aquí y nosotros lo enterramos, ¿cierto? Ahora, en tercer lugar, la Biblia habla de lo que se conoce como la muerte eterna, que es la eterna separación de todos aquellos que mueren sin Cristo, que irán al castigo eterno. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 2:11 y en Apocalipsis 21:8 dice que los fornicarios y los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los mentirosos, los idólatras, todos ellos irán al lago con fuego y azufre que arde eternamente. Esta es la muerte segunda. Usted puede buscar el texto, Apocalipsis 21:8. ¿Ok? Ahora, cuando Pablo está hablando aquí en Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida cuando estabas muertos, se está refiriendo en este contexto a qué clase de muerte. Muerte espiritual. Pablo está hablando de una iglesia. Le está hablando a personas que están vivos físicamente, sin embargo, ellos estaban muertos espiritualmente. ¿Comprende hasta ahí? Bien. Dice, fíjense, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. ¿Muertos en qué? En nuestros delitos y pecados. Así estábamos todos nosotros, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, ¿qué cosa? La corriente de este mundo. Y el mundo ahí se refiere al sistema corrupto en el cual Satanás opera. Se refiere a la oposición que hay de parte de las personas con relación a Dios. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás y su reino. ¿Ok? El espíritu que ahora opera en los, fíjense cómo llama a las personas ahí, en los hijos de ¿qué? ¿Sabe que usted era un hijo de desobediencia? ¿Sabe eso? Todos éramos hijos de desobediencia. Vivíamos en desobediencia constante a Dios. Y si usted no me cree que usted también era un hijo de desobediencia, porque hay personas que dicen, no, yo soy bueno, yo siempre he hecho todo bien. Lea el verso 3 conmigo, dice, entre los cuales algunos de nosotros, ¿quiénes? Todos. O sea, usted y yo. ¿Se da cuenta? Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, ¿qué cosa? Por naturaleza. ¿Qué significa eso? Que esa es la condición en la que usted nació. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Por naturaleza. Éramos hijos de ira. ¿Sabe lo que significa eso? Que usted estaba bajo la ira de Dios. Que Dios estaba airado con usted. ¿Por qué? Por su rebeldía, por sus... ¿Me sigue hasta ahí? Dice, lo mismo que los demás. Ahora note que Pablo dice que es Dios quien nos da vida, quien nos resucita, quien nos da un nuevo nacimiento cuando usted y yo estábamos muertos. Él nos dice que usted creyó y que usted recibió la vida, que es lo que enseñan estas iglesias arminianas, que la fe en el ordo saluti o en el orden de salvación, ellos dicen que la fe precede a la regeneración o al nuevo nacimiento, y que la persona nace de nuevo después que ejerce fe. ¿Sabe? Eso es un error con H. ¿Ok? Es un error con H. A menos que una persona reciba vida espiritual, no puede tener fe. ¿Cómo yo lo sé? Se lo voy a demostrar bíblicamente. Para que una persona sea salva, debe creer el Evangelio. ¿Sí o no? ¿Cómo yo lo sé? Romanos 1:16 dice, el Evangelio para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que
que cree, ¿sí o no? Entonces, para poder ser salvo, el pecador tiene que creer el evangelio, ¿verdad? Ahora, hemos visto que las personas sin Cristo están como muertas espiritualmente, ¿cierto? No tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Están muertos en sus delitos y pecados. Ahora, la pregunta es, ¿cómo un pecador que está muerto espiritualmente puede creer el evangelio cuando el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, ¿lo veis? Fíjense, el mismo hombre natural del que habló Pablo en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Por naturaleza. El hombre que está muerto espiritualmente, el hombre que está en rebeldía con Dios, el hombre que está bajo la ira de Dios, el hombre que vive para satisfacer los deseos de la carne. De ese es el que está hablando aquí Pablo ahora. ¿Bien? Dice, pero el hombre natural no percibes las cosas que son del Espíritu de Dios. Y la Escritura es la revelación del Espíritu de Dios. ¿Sabe eso? Dice la segunda de Pedro 1:21, que la Biblia nunca fue escrita por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Me sigue hasta ahí? Ahora dice aquí que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué cosas? Y note lo que dice después. Y no las puede entender. No es que no quiera, es que no puede, porque está muerto espiritualmente. Y la única que el Espíritu Santo le dé vida. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Si usted le predica el evangelio a una persona, pero el Espíritu Santo no obra en esa persona y le imparte vida, esa persona no va a entender el evangelio. Nunca. Es por eso que un pecador no puede aceptar a Cristo. Es por eso que es Cristo quien acepta al pecador. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, para que un pecador sea salvo, debe confesar a Cristo como Salvador y Señor, ¿verdad? Eso fue lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 10, versos 8 y 9. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué cosa? O sea, la persona tiene que creer y confesar a Jesús. ¿Comprende eso? Ahora, mi pregunta es, ¿cómo un pecador que está muerto espiritualmente puede confesar a Jesús cuando Pablo dijo en 1 Corintios 12:3 que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo? A menos que una persona sea regenerada, nunca va a entender el Evangelio. La regeneración precede la fe. Es la regeneración la que nos permite responder en fe y en arrepentimiento. Cuando un corazón es regenerado, es transformado, entonces esa persona responde con fe y en arrepentimiento. Solo un corazón regenerado podrá experimentar una fe salvífica. ¿Me escuchaste? Ahora, Pablo lo deja claro. ¿Dónde está eso en la Escritura también? Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Lo ve ahí? ¿Por qué somos salvos? Por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. ¿Ok? Porque por gracia sois salvos. Y después dice, por medio de la fe. Y esto, ¿qué es esto? Se refiere a la salvación. La salvación no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Es algo que Dios te dio. Dice, verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es importantísimo, amado. Este es el corazón del Evangelio. Es la esencia del Evangelio. Si tú aceptas a Cristo, ¿ok? Tú tendrías algo de qué gloriarte. Porque tendríamos que decir entonces que fue tu fe la que te llevó a aceptar la gracia de Dios. Y sería la gracia de Dios más tu fe las que te traerían salvación. Y eso sería añadir algo a la gracia de Dios. Entonces no sería un favor inmerecido, sería un favor que obtenemos gracias a nuestra fe. Y habría algo que tú y yo podríamos, ¿sabes qué? En cierta medida yo tengo de qué gloriarme, porque yo acepté algo
que mucha gente niega. ¿Y por qué yo la acepté? Entonces tendría que ser porque yo soy más inteligente que ellos, o porque yo soy más justo que ellos, o porque yo soy más santo que ellos, y de alguna manera yo tendría algo de qué gloriarme. ¿Comprende lo que estoy diciendo? La salvación es toda por gracia, es un regalo que Dios te da sin tú merecerlo, sin tú ganarlo, ¿ok? La doctrina de la justificación por sola fe elimina cualquier posibilidad de jactancia de nuestra parte. No hay nada que podamos decir, yo aporté a la salvación, ¿ok? Ahora, ¿cómo queda excluido? Pablo dice, ¿ok? En base a las obras, ¿hay algo que podamos hacer nosotros? Claro que no. Cualquier mérito o aportación del pecador daría pie para que usted y yo nos enorgulleciéramos y pudiéramos decir, yo ayudé a Dios, yo aporté algo en mi salvación. Y como nos dice el doctor William Hendrickson, voy a citar sus palabras, porque la fe es un don de Dios. Y eso fue lo que dijo Pablo en Efesios 2:8. ¿Verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues, ¿qué cosa? Un don. La fe salvífica viene como resultado de que usted fue regenerado. Entonces, es su fe en respuesta a la obra que Dios hizo en su corazón. ¿Entendió lo que estoy diciendo? La fe es un don de Dios, como lo es también la salvación, considerada en su totalidad. Ni siquiera la más mínima parte de ella es producto del ingenio humano. Esta verdad, cuando es aplicada al corazón por medio del Espíritu Santo, convence a cada persona que todo lo bueno que posee ha sido recibido, 1 Corintios 4:7, y que el que se jacta debe hacerlo en el Señor, 1 Corintios 1:31. El derecho a la jactancia ha quedado excluido. ¿Sabe? Les recomiendo, si ustedes tienen dudas al respecto, les recomiendo dos libros muy sencillos, son fáciles de leer, de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, el predicador bautista, ¿verdad? Escribió dos libros, uno se titula No hay otro evangelio, no hay otro evangelio, y el otro se titula Todo por gracia. ¿Ok? Léalo y explica esto mucho más amplio de lo que yo lo he hecho. Verso 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado, ¿por qué? Por fe sin las obras de la ley. Ahora, lo que Pablo está haciendo aquí es aclarando que nuestra salvación tiene como único fundamento, ¿qué cosa? La doctrina de la justificación por sola fe. Solo por la fe un pecador es justificado. ¿Me sigue hasta ahí? Ahora, lamentablemente, y quizás en un intento por defender la doctrina de la fe, porque nosotros predicamos que la salvación es solo por fe y que no hay que añadir ninguna obra. Ahora, ha surgido una doctrina errada dentro de la iglesia, conocida como el antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Bueno, viene una palabra compuesta. Anti es contra, nomos es ley, contra la ley. ¿Qué dicen esta gente? Dicen que nosotros, la iglesia, como la salvación es por gracia de Dios, que un pecador recibe la gracia y que puede vivir como le dé la gana, puede vivir incluso en pecado y no pierde su salvación, según ellos, ¿verdad? Ellos dicen que una simple profesión de fe es suficiente evidencia de salvación. Una simple profesión de fe es evidencia de su salvación. Yo quiero que te entiendas algo. En la parábola del sembrador hay dos personas que manifestaron una fe, pero fue una fe temporal, no fue una fe salvífica, no fue una fe real. Eso demuestra que es la posesión de la fe y no la profesión de fe lo que evidencia que tú eres salvo. ¿A qué me refiero? Tú puedes decir un día, yo acepté a Cristo, pero eso no te hace salvo. Lo que te hace salvo es que realmente el Espíritu Santo habita en ti y que tú vivas esa fe, porque la fe que es genuina persevera hasta el final.
¿Comprende lo que estoy diciendo? Se evidencia por los frutos que hay en ti. Si tú ves en esa parábola, los 3 primeros no dieron fruto. El único que dio fruto fue la semilla que cayó en buena tierra. Esa da fruto. El verdadero cristiano, aquel que recibe la semilla del Evangelio, es transformado por el Evangelio y da fruto. Su vida cambia. ¿Comprende lo que estoy diciendo? ¿Ok? Yo creo que el apóstol Juan estaría en contra de muchas predicaciones hoy. ¿Sabes por qué? Si usted lee conmigo, primera de Juan, capítulo 2, versos 3 y 4, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, hablando de los creyentes. Solo un creyente conoce a Dios. Solo un creyente conoce a Dios. Los incrédulos no conocen a Dios. En esto sabemos que le conocemos. ¿Sí? ¿Qué cosa? Fíjense, el apóstol Juan está hablándole a quién? A la iglesia. No está hablando a otra gente, está hablando a creyentes. ¿Ok? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco. Si usted dice, yo conozco a Dios. Yo acepté a Cristo hace 60 años atrás. ¿Verdad? Usted puede decir eso. Yo hice una profesión de fe. Hace 60 años atrás. Levanté mi mano. Y he venido a la iglesia todos los días, todos los domingos. ¿Cierto? Pero dice aquí, y no guarda sus mandamientos. ¿Qué dice después el texto bíblico? El tal es mentiroso. Eso no lo digo yo, lo dice Juan. Si usted tiene algún problema con eso, no la agarre conmigo. Fájese con Juan. La obediencia es lo que demuestra que usted es salvo. Es su obediencia. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Ok? Si usted dice, yo conozco a Dios, si usted dice, yo soy cristiano, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando el Espíritu Santo habita en usted, el Espíritu Santo lo va a motivar a usted para que usted obedezca a Dios. Eso es lo que hace, es una obra transformadora de adentro hacia afuera. Usted va a empezar a experimentar cosas que antes no experimentaba. Usted va a anhelar cosas que antes no anhelaba. Porque hay una nueva naturaleza en usted. Si alguna está en Cristo, segundo los Corintios 5:17, nueva criatura es. ¿Qué significa? Hay vida espiritual en mí. Y esa vida espiritual anhela la salvación, anhela la comunión con Dios, anhela leer la Escritura. Si usted no lee la Escritura, usted está muerto espiritualmente. Porque es la Biblia la que da vida espiritual. Es la Biblia la que alimenta nuestra fe. Llevo más de 25 años predicando la Escritura y todavía no he aprendido nada. Cada día me doy cuenta que sé menos. Es una sed de leer y aprender y ver, pero no solamente aprender, es aplicar lo que aprendimos. Si usted lee, entiende y no aplica, está peor. ¿Sabe por qué? Porque al que más luz se le ha dado, más se le va a demandar. ¿Entendió eso? Es la posesión de la fe y no la profesión de fe lo que evidencia nuestra salvación. ¿Cuál es el punto, amado hermano? ¿Sabe? Nadie es salvo por buenas obras. Es lo que Pablo está enseñando. Nadie es salvo por buenas obras. No son tus obras las que te salvan. Pero yo quiero que te entiendas, si tú eres salvo, tú vas a hacer buenas obras. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, la Escritura me lo dice. Efesios 2:8-10 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Otra vez, no tienes nada de qué gloriarte, es por fe, es la gracia y la fe que Dios te da. ¿Ok? ¿Me sigue hasta ahí? Pero vea lo que dice el verso 10. Porque somos hechura suya. ¿Qué significa? Dios te da una nueva fe, Dios habita en ti. Tú eres una nueva criatura en Cristo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Y después qué dice? O sea, el propósito por el cual Dios nos salva, amado hermano, es para que usted y yo hagamos buenas obras. ¿Entiende eso? Buenas obras no son las obras que tú quieres, son las obras que dice después, las cuales Dios preparó de antemano para que a nosotros anduviésemos en ellas.
¿Te das cuenta? La razón por la que la iglesia está aquí es para que nosotros cumplamos sus propósitos, sus objetivos, sus planes. No los míos, no los tuyos. Hello, iglesia. Dios te salva con un propósito, para que tú seas sus manos y sus pies en esta tierra. Tú seas la sal y la luz de este mundo. Tú seas sus labios para llevar el evangelio. No para que tú estés disfrutando y gozando la papeleta, como dicen muchos por ahí, que aceptamos la salvación y el domingo vengo a la iglesia, pero el lunes estoy en un bar con mujeres. El que piensa de esa manera no conoce el evangelio. No conoce el evangelio. Ahora hemos visto cómo la cruz de Cristo glorifica la gracia de Dios, y vamos a ver en segundo lugar cómo glorifica su imparcialidad, ¿verdad? Imparcialidad, ¿ok? Versos 29 al 30. Pregunta: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? ¿Sabe? Pablo está haciendo estas preguntas de manera retórica, ¿verdad? ¿Cuál es el punto del apóstol aquí? ¿Por qué hace estas preguntas? Ok, voy a usar las palabras del doctor Juan Calvino. Cito sus palabras. Dice: el apóstol no pregunta precisamente si Dios es el creador de los paganos, lo que es cierto y está fuera de toda duda. O sea, ¿a quiénes creó Dios? Dios creó a todo el mundo, todo lo que existe. ¿Sí o no? Ahora, sino si Dios se manifestará como su Salvador. O sea, recuerde, dentro de la iglesia habían personas que eran judías, y los judíos eran el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Me sigue hasta ahí? Ahora, los judíos pensaban que los únicos que tenían ese derecho eran ellos. Bien, porque Él ha igualado a todo el género humano. ¿Qué significa? Todos los hombres somos pecadores, ¿sí o no? Entonces todos los hombres estamos en la misma posición. Nadie puede decir yo no soy pecador. Nadie puede decir yo soy mejor que los demás. Ninguno. ¿Ok? Y si hay alguna diferencia entre ellos, esa viene de Dios y no de los hombres, puesto que son iguales en todas las cosas. Si es cierto que Dios quiere hacer a todos los pueblos participantes de su misericordia, la salud y la justicia que son necesarias para la salvación se extiende también a todos. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí, o mejor, Calvino está diciendo aquí, es que la salvación que Dios provió, no la provió para un grupo específico de personas, sino que la provió para todo el mundo. Y lo que este verso nos enseña es que como hay un solo Dios vivo y verdadero, ¿ok?, que es el único, como está eso en la Escritura, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, dice Moisés: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios, una sola esencia divina. ¿Me escuchó? Estoy usando un término, esencia, significa, esa es su naturaleza, son los atributos que Él posee, que son únicos, inigualables, lo hacen un ser independiente a cualquier otra cosa. ¿Ok? Solo hay un Dios vivo y verdadero. Pero así como solamente hay un solo Dios vivo y verdadero, solo hay un camino de salvación. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino. El camino. O sea, en la Biblia no hay varios medios de salvación. Hay un solo medio de salvación, y no empezó en el Nuevo Testamento, sino que viene del Antiguo Testamento, desde el principio. ¿Me sigue hasta ahí? Yo puse que Dios es imparcial. ¿Sabe? Fue una palabra desafortunada. Tenía que haber puesto que Dios es universal. Es un mejor término. Significa que es un solo Dios para todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las personas. Él es el salvador de todos aquellos que vienen a la salvación. Él no cambia. Él es el Dios de todos. No hay diferentes dioses. Hay un solo Dios vivo y verdadero. Por tanto, Él es el Dios de todos, ¿verdad? Así que la salvación que Él provee también debe ser igual para todos. No es diferente para unos que para otros. Bien, Pablo ha dejado claro que según el estándar de justicia de Dios, en Romanos capítulo 3, versos 10 y 11, lea la Escritura. Y esto no viene del Nuevo Testamento, amado hermano. Fíjense, dice: como está
escrito. Si usted lee el libro de Romanos se va a dar cuenta que esto viene del Salmo 14, viene de otros pasajes del Antiguo Testamento. ¿Qué significa? Esto es algo que viene del Antiguo Testamento. Cuando usted vea está escrito, es una referencia en el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Y fíjense, desde el Antiguo Testamento, note lo que decía la Escritura referente a los pecadores que están muertos en sus delitos y pecados. Dice, no hay justo, ¿cuánto? O sea, y digo esto porque mucha gente dice, no, yo soy bueno. ¿Sabes? Jesús le dijo al joven rico, no hay bueno ni uno, nada más que uno solo, Dios. Pero entre los hombres no hay ni uno bueno. El concepto de justicia, de bondad tuya y mía es diferente al concepto de bondad. Dios demanda una justicia perfecta. Y ni tú ni yo somos perfectos. Porque tú y yo pensamos, sentimos cosas malas. ¿Sí o no? Dice, no hay justo ni aún uno. Fíjense lo que dice después. No hay quien entienda. Hablando de los pecadores que están muertos espiritualmente. Y la gente dice que los pecadores entienden el Evangelio. ¿Cómo es posible que tú me puedas decir que la gente entiende el Evangelio si está muerto espiritualmente? Y la Biblia dice que no hay quien entienda. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Están yendo en contra de la enseñanza bíblica. Estás dándole coces al aguijón, como Pablo. No hay quien busque a Dios. El pecador no acepta a Cristo. Es Cristo quien acepta al pecador. El pecador no busca a Dios. Es Dios quien busca al pecador. Si Dios no te hubiera buscado, tú nunca hubieras sido reconciliado con Él. ¿Ok? Ahora, Pablo nos explica que la salvación provista por Dios a través de la obra redentora de Cristo en la cruz se convierte en nuestra simplemente por la fe. La recibimos por la fe. ¿Ok? Lamentablemente, y voy a citar aquí algunas cosas que dice el Dr. James Montgomery Boyce, los judíos habían desarrollado lo que un comentarista llama una exclusividad teocrática degenerada. O sea, los judíos pensaban que ellos eran exclusivos. Ellos despreciaban a los gentiles. Los judíos despreciaban a los gentiles hasta el punto de suponer que Dios también los despreciaba. ¿Me escuchaste? En la liturgia, en sus oraciones matutinas, los hombres judíos le agradecían a Dios porque no los había hecho un gentil, un esclavo o una mujer. O sea, para ellos esas cosas eran degradantes. ¿Ok? Los judíos decían que Dios solo amaba a Israel de todas las naciones de la tierra. Bien, para ser salvo, según el pueblo judío, un gentil tenía que convertirse en un prosélito del judaísmo. Tenía que convertirse en un prosélito del judaísmo. Pero aún cuando una persona gentil se convertía en prosélito, era un ciudadano de segunda clase. En el templo había un lugar que era para los judíos y un patio que separaba a los judíos de los gentiles. Ni en el templo los gentiles podían adorar con los judíos. ¿Comprende eso? Porque ellos despreciaban. Sin embargo, Pablo responde a estas interrogantes diciendo que Dios es imparcial, que Dios es universal, para todo el mundo es igual, y que ciertamente Dios no es el Dios solamente de los judíos, no es exclusivo, no es Dios exclusivamente para los judíos, sino que Dios también es el Dios de ¿quiénes? De los gentiles. Ok, verso 30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, circuncisión e incircuncisión. Recuerden, la circuncisión era el rito que practicaban los judíos. Y lo que está diciendo, que la justificación por fe es el medio por el cual Dios justificó a los hombres. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y que tanto los judíos como los gentiles somos justificados ¿por qué? Por la fe en Cristo. ¿Me sigue hasta ahí? No pierda el hilo, por favor. ¿Ok? La imparcialidad de Dios se evidencia en que Él ha provisto el mismo medio de salvación para todos los hombres. Como explica el doctor Charles Hodge, voy a citar sus palabras,
Aquí tenemos el segundo resultado del método de justificación del Evangelio. Presenta a un Dios como Dios de los gentiles y de los judíos. Él es tal porque es un Dios que justifica a la circuncisión y a la incircuncisión por la fe. Trata con ambos sobre los mismos principios. Persigue con respecto a ambos el mismo plan y ofrece la salvación a ambos exactamente en los mismos términos. Existe, por lo tanto, en esta doctrina el fundamento de una religión universal que se puede predicar a toda criatura bajo el cielo, que no tiene por qué, como fue en el caso del sistema judío, estar confinada a ninguna secta o nación. Esta es la única doctrina que se adapta al carácter de Dios y su relación con todas sus criaturas inteligentes en la tierra. Dios es un Dios universal y no nacional, y este es un método de salvación universalmente aplicable. ¿Comprende el punto? Pablo demuestra en esta carta, amado hermano, que la salvación por fe fue el único medio por el cual Dios salvó a las personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Como la cruz glorifica la imparcialidad de Dios o la universalidad de Dios. Y ya voy a terminar con el último punto. ¡Wow! Fui rápido. Más rápido de lo que esperaba. ¿Cómo glorifica su fidelidad? Verso 31 dice: luego, por la fe, invalidamos la ley. Ahora, aquí está la pregunta del $1.000.000. Y les voy a decir por qué. Présteme su atención. Pablo sabía que entre los lectores de la iglesia en Roma, entre su audiencia, habían creyentes judíos. Habían judíos. ¿Ok? Y que al escuchar este argumento, al escuchar lo que Pablo está diciendo aquí, ellos se iban a preguntar inmediatamente: ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? Si anulamos la ley por medio de la fe, si la salvación siempre ha sido por fe, entonces la ley nunca ha servido para nada. Esa era la conclusión a que ellos iban a llegar. ¿Para qué servía la fe, la ley entonces? Si la salvación es por gracia y es por fe, ¿para qué sirve la ley? Porque ellos no habían entendido el propósito de la ley. ¿Me sigue hasta ahí? Estaban tan ciegos espiritualmente que habían perdido por completo su vista espiritual. Pablo les responde: en ninguna manera, sino que afirmamos o confirmamos la ley. O sea, la ley no es inútil. La ley tiene un propósito. ¿Ok? La cruz de Jesucristo hizo efectiva la justificación por fe. No anula la ley, sino que la confirma, y esto evidencia la fidelidad de Dios. ¿Cómo lo sé? ¿Sabe? El Evangelio no reemplaza a la ley, porque la ley nunca fue dada como un medio para salvar a los hombres. ¿Ok? La cruz confirma la ley de varias maneras. Te voy a decir algunos de ellos. No tengo tiempo para decírtelos todos, pero te voy a decir algunos de ellos. La cruz confirma la ley al evidenciar que la ley es tan justa y santa que los pecadores nunca habríamos podido cumplirla. ¿Sabe? La ley moral de Dios refleja la santidad de Dios, su carácter santo, su perfección. ¿Cuántos de ustedes son perfectos? Nunca podríamos haber cumplido la ley a la perfección. ¿Comprendes eso? Y Pablo ya había declarado el propósito de la ley en dos pasajes. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será, ¿qué cosa? Declarado justo delante de Dios. Porque por medio de la ley es, ¿qué cosa? ¿Sabe? El propósito de la ley, ¿sabe cuál era? Era demostrar que tú y yo constantemente estamos violando la ley de Dios. Constantemente. Ya sea de palabra, de acción, estamos violando la ley de Dios. Y la ley tenía el propósito de demostrar, de exacerbar el pecado. ¿Me sigue hasta ahí? Y en Gálatas 3:24, Pablo da el segundo propósito de la ley. Gálatas 3:24 dice:
De manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? ¿Sabe lo que es un ayo? Es un tutor, es un maestro. La ley era nuestro maestro. ¿Maestro para qué? Para llevarnos ¿a dónde? A Cristo. Toda la ley apuntaba a Cristo. ¿Comprendes eso? Por eso Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que ya tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La ley moral, la ley ceremonial, toda la ley del Antiguo Testamento anunciaba a Cristo, el Cordero de Dios, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea que la ley tenía ese propósito. ¿Me sigue hasta ahí? La cruz confirma la ley al demostrar que el castigo que la ley exigía ha sido ejecutado en Cristo. ¿Ok? Jesús dijo que él no había venido a abolir la ley ni a los profetas, sino a cumplirlo. ¿Dónde está eso? Mateo 5:17. ¿Ok? Hablando no solo de su vida terrenal, su vida perfecta en su ministerio terrenal, su vida sin pecado en su ministerio terrenal, sino de su muerte sustitutoria en la cruz por nuestro pecado. Bien, la cruz confirma la ley al demostrar que nuestra justificación solo es posible sobre la base de la perfecta justicia de Cristo que nos es imputada. O sea, la razón por la que tú vas a entrar al cielo no es por lo que tú has hecho, sino por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Él murió y pagó por tus pecados. Él tomó el acta de los decretos que eran en contra tuya y Él pagó con su sangre el castigo que venía sobre ti. ¿Entendiste eso? Y es su justicia aplicada a ti, lo cual te da entrada al reino de los cielos. La justificación por la fe significa justificación por la fe en Cristo. Sin Cristo no hay justificación. ¿Me escuchaste? No es fe en la fe, no es fe en cualquier cosa, es fe en lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y Cristo cumplió la ley perfectamente. Y la cruz establece la ley al proporcionar a los creyentes el potencial para cumplirla. En el Antiguo Testamento la ley decía, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Pero al que no obedecía, ¿sabe lo que decía después? La condena. Pero no había nada más allá de eso. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, dice Romanos capítulo 8, versos 3 y 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios en carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, ¿cómo? No andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? ¿Sabe? Usted tiene el Espíritu Santo y ese es el que le capacita a usted para vivir la vida cristiana. Tú no la vives en tu fuerza, la vives en el poder del Espíritu. La vida cristiana no se puede imitar por solo... Es algo que Dios obra en nosotros. ¿Comprendes eso? Ahora, mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿has sido salvado tú por Jesucristo? ¿Cristo te salvó del pecado? ¿Has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida? ¿Es el Cristo realmente la base de tu salvación? ¿Es su justicia la que garantiza tu entrada al cielo? ¿Has creído en Él como tu Señor y Salvador? ¿Sabe? Te voy a invitar con las palabras de Charles Spurgeon. Dijo, venid a Jesús, ven en la mañana cuando el rocío está en su rama, porque Él no te expulsará. Ven en el calor del mediodía y Él no te echará. Ven cuando las sombras hayan crecido y la oscuridad de la noche se esté reuniendo a tu alrededor, porque Él no te expulsará. La puerta no está cerrada, porque la puerta de la misericordia no se cierra hasta que la puerta de la vida esté abierta. Amado hermano, solo a través de la cruz de Cristo podremos obtener la corona de vida eterna que Dios ha prometido a quienes le aman. Sin cruz no hay corona de vida. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por la cruz. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Señor, podemos decir, como dijo el salmista en el Salmo 103, hay tantas cosas por las cuales agradecerte, Señor.
tantas cosas por las cuales darte gracias, pero gracias en específico por la cruz. Gracias porque tu Hijo murió en nuestro lugar como nuestro sustituto para darnos salvación y vida eterna. Y fue en esa cruz que tú nos diste salvación, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Pedimos que esta palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestras vidas y que tú nos llenes de tu presencia y que realmente seamos reconciliados contigo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermana Julia, John va a cantar.